Y como bien se lo habíamos indicado, las adicciones no solamente son con el tabaco, con el alcohol o con sustancias, sino también hay adicciones a la comida y justamente vamos a hablar de esto en el bloque y por ello tenemos como invitada a la licenciada Marlene García, nutricionista, y a la licenciada Gabriela Morales, quien es psicóloga, porque también existe una parte ahí emocional y psicológica con el tema de la adicción a la comida. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, Claudia. Bueno, parece que siempre tocamos el tema de salud, la alimentación, obviamente tiene que estar presente, ¿verdad? ¿Por qué y cómo es que se convierte en una adicción la comida, Marley? Bueno, tenemos muchos estudios recientes en animales, en humanos, que nos indican que la adicción a la comida es real, ¿verdad? Sobre todo a alimentos que son altos en grasa, en azúcar y en sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Diferentes estudios a nivel cerebral nos demuestran que se encienden zonas cerebrales después de ingerir ciertos alimentos que también se encienden cuando se consume, por ejemplo, heroína o cocaína. Entonces, realmente todavía hace falta estudiar mucho acerca del tema, ¿verdad? Conocemos muy poco, pero sí sabemos que la adicción a la comida es real, que se generan grandes cantidades de dopamina luego que las personas consumen alimentos que son altos en estos nutrientes. Entonces, al generarse dopamina, pues obviamente la persona se siente bien, se siente aliviada, se siente feliz y quiere seguir comiendo, ¿verdad? Entonces, esta tolerancia a los alimentos empieza a aparecer y la persona cada vez come más y come más y come más, a pesar de que esto pueda tener problemas de salud. La gente empieza a aumentar de peso, empieza a tener ciertas complicaciones, pero pareciera que eso no importa porque la persona sigue comiendo y esta adicción va empeorando con el tiempo. ¿Qué pasa en el organismo de una persona compulsiva, una persona con adicción a la comida, Marlene? Bueno, existe un trastorno de la conducta alimentaria que se conoce como el comedor compulsivo, ¿verdad? Que tiene estos episodios llamados atracones. Y este trastorno de la conducta alimentaria ya está clasificado como la anorexia, ¿verdad? O la bulimia, están en la misma clasificación. ¿Y quién es un comedor compulsivo? ¿Cuáles son sus características? Es aquella persona que más o menos 3 o 5 veces al mes tiene episodios en los que come grandes cantidades de comida en un lapso corto de tiempo. Generalmente lo hace a escondidas. ¿Por qué? Porque suele tener un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza. Entonces come hasta sentirse incluso mal, ¿verdad? Hasta tener disconfort estomacal. Y luego viene esta parte que les digo donde siente vergüenza, siente culpa, pero lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque durante el momento que está consumiendo esa gran cantidad de comida, que no es un alimento sano, ¿verdad? No es que coma una gran cantidad de manzanas, una gran cantidad de brócoli, sino come una gran cantidad de alimentos ricos en calorías, ricos en azúcar, ricos en grasa y sodio. Entonces, en ese momento que él está comiendo se siente bien y es donde se está generando toda esta dopamina a nivel cerebral. Entonces se siente como que ya no está angustiado, no tiene ansiedad, pero luego pasa y se vuelve a sentir culpable, pero eso vuelve a pasar durante semanas, durante meses y muchas veces la persona no está consciente de que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? De hecho, este trastorno es el más común, lo vemos en una gran cantidad de personas y sí puede tener grandes consecuencias a nivel de salud. ¿Cuánto es una gran cantidad de comida? O sea, ¿cómo podemos definir que ya se pasó de la porción o de lo normal? Porque la persona ya come sin hambre, ¿verdad? Está comiendo solo porque tiene ansiedad o porque tiene esta motivación de comer, pero ya la persona está saciada, o sea, realmente, Gula. exactamente, sigue comiendo y sigue comiendo porque el alimento es rico, porque se siente bien, pero ya no está comiendo por una necesidad fisiológica. Muy bien. Bueno, y hablando del tema emocional y psicológico, lo vemos hasta en las películas, ¿verdad, licenciada? Cuando alguien está triste, sale en la película que está con un galón de helado y está llorando, pero está comiendo. Entonces, recurren a este tipo de situaciones para poder encontrar una salida, entre comillas, de una emoción. Es correcto. Hay dentro de los procesos adictivos, las dos adicciones más difíciles de tratamiento es la comida y la sexualidad. Y la razón de por qué es tan difícil es porque nosotros podemos de alguna manera, digamos, alejarnos de una sustancia química y no volver a tener contacto con ella, evitar, digamos, estar cerca, etcétera, etcétera. Sin embargo, un maestro me explicaba a mí que la comida tiene esta peculiaridad
de tener que enfrentarnos a ella por lo menos 5 veces en un día, por lo menos. Y eso implica que entonces yo simplemente no puedo decir si estoy adicto a la comida, tengo que estar abstinente de la comida. Yo tengo que ver qué comida es mi amiga y qué comida es mi enemiga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros ya hemos desarrollado circuitos cerebrales que de alguna forma nos hacen sentir confort, calma, disminuyen niveles de ansiedad, esa comida es la que yo quiero comer en cantidades que no son saludables para mí. Y además tengo una enorme dificultad en parar, ¿sí? Hay una especie de pérdida de conciencia, diría yo. La gente llega a no estar ya consciente de la cantidad que está comiendo. Muchas veces hay narrativas de me asusté al día siguiente cuando me di cuenta lo que comí, porque pareciera que se vuelve una cosa como tan automática y tan disasociada del cuerpo y de la mente, que la gente verdaderamente no está ahí. Simple y sencillamente está en una compulsión activa de lastimadura y de autodestrucción que por un momento muy, muy, muy chiquitito genera gratificación inmediata. Entonces, al final de cuentas, es importantísimo tener claro qué comida me hace bien, qué comida no me hace bien, qué comida me dispara. La que me dispara es mejor evitarla. El tratamiento de la adicción a la comida, yo insisto mucho, pretender recuperarnos de una adicción a la comida sin ayuda es casi imposible. La restricción no sirve y esa es la razón de por qué tanta gente rebota. Digamos, gente que de alguna manera dice, bueno, ya no, me tengo que cuidar, tengo que parar, etcétera, etcétera, lo logran hacer por un periodo corto de tiempo y después regresan con una fuerza verdaderamente desbordada hacia el otro lado. Y la razón es que no está en la comida el problema, sino que está en el circuito cerebral y está en las emociones. Nosotros utilizamos la comida para callarnos, para consolarnos, para acompañarnos, para de alguna manera disminuir el nivel de enojo que podamos estar sintiendo y tenemos de verdad como muy claramente definido qué nos sirve en qué momento. Entonces, yo pensaría que sí, es una manera de manejar emociones, pero es una manera muy nefasta de manejar emociones, porque a través de la comida nunca vamos a resolver. Muy por el contrario, nos vamos a lastimar, vamos a desarrollar condiciones problemáticas en relación a nuestra relación con la comida. Hay un libro que a mí me encanta. El libro se llama Cuando la comida representa el amor. Y es un libro que habla muy claramente de que el hecho de que cuando nosotros nacemos el vínculo inicial es la mamá y la alimentación, la comida tiene el componente del amor incluido. Entonces, cuando uno va a la casa de los abuelos, entonces la comida que a ti te gusta, el cumpleaños, la comida que a ti te gusta. Hasta más rica siente uno la comida de los abuelos, ¿verdad? Correcto. Entonces, y yo creo que es una manifestación de amor. Sí, o sea, yo digo, cuando uno llega y alguien prepara algo que sabe que para uno es verdaderamente un gusto, definitivamente que es una representación de amor, pero si yo utilizo la comida como mi fuente de saciar mi vacío de amor, definitivamente me voy a lastimar, independientemente que sea un atracón, que sea la restricción absoluta. Porque digamos en el atracón lo que segrego es dopamina, pero cuando me voy a la restricción, la gente anoréxica lo que segrega es oxitocina, que es una sensación de poder enorme, ¿verdad? O sea, no comí, y se empoderan de creer que pueden vivir sin comer por un rato, hasta que se depletan, ¿verdad? Entonces, la verdad... Los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos. Y la bulimia, que es una mezcla entre la dopamina y la oxitocina y la serotonina, porque después de vomitar, la sensación, digamos, de alivio genera esa calma que podría dar muy similar el tomarse un tranquilizante. Entonces, lo que yo digo es, estamos jugando con la química cerebral en términos emocionales y yo pienso que es una responsabilidad personal, familiar, cultural, social, informarnos de esto en términos de lo nefasto que es, no solo a nivel orgánico, sino a nivel emocional y en cuanto a conducta, ¿verdad? Sí, usted decía también algo bastante importante sobre las personas que de algún momento deciden pues ya no comer tanto, pierden peso, después vuelven a subir, pero hasta suben más, es el que le dicen el rebote, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos pacientes? Sí, es bastante común. De hecho, cuando nosotros vemos las estadísticas de las personas que han perdido peso, más del 90% regresa, recupera el peso y de hecho más. ¿Y por qué recupera más? Es toda una explicación fisiológica, tienen que ver nuestras hormonas, pero principalmente tiene que ver que durante esa restricción de calorías que tuvimos durante un tiempo no logramos cambiar realmente nuestros hábitos de alimentación y no supimos
poder aliviar todos esos problemas emocionales. Entonces realmente la persona no dio solución a su problema. Se sometió a una restricción de energía durante un tiempo, pero eso no resolvió la raíz del problema. Entonces, lo ideal cuando una persona realmente quiere cambiar su vida, quiere perder peso para siempre, ¿verdad? Es tener ayuda profesional, tanto de la parte nutricional como la parte psicológica, porque muchas personas no saben que tienen algún problema emocional, no lo conocen, no son conscientes de eso. Entonces, esta ayuda es básica. Si no logramos nosotros resolver eso, pasa precisamente eso, ¿verdad? Que durante un tiempo ya no aguanta, ya no puede sostener la restricción de calorías, necesita comer otra vez lo que le gustaba, entonces regresa a lo mismo y ya en el cambio, en el cuerpo ha habido una serie de cambios fisiológicos, hormonales, que promueven el aumento de peso y todavía más, ¿verdad? Recuperar todavía más de lo que se perdió, principalmente depósitos de grasa. Entonces, por eso, este efecto yo-yo, efecto rebote, hace que las personas que hacen tantas dietas con el tiempo ganen más y más y más peso y llega un momento en que nada les funciona, ¿verdad? Pero es porque no estamos tratando la raíz del problema, lo estamos haciendo de una manera muy superficial. Me encanta la combinación de ellas, de las profesionales de la nutrición y de la psicología, porque realmente sí tiene mucho que ver, mucha relación, porque incluso si ponemos el ejemplo de una persona que ha cambiado su plan de alimentación, que ya dejó las grasas, las bebidas carbonatadas y empieza a comer saludable, los primeros días, los primeros meses es realmente un reto. Es pelear con la mente, ¿verdad? Porque el cuerpo, la mente, no sé, en este caso creo que tal vez, como usted decía, ¿verdad, licenciada? La mente, el poder, empieza a pedirle lo que estaba acostumbrado el cuerpo a obtener. Y es una pelea constante, hasta se ponen de mal humor. ¿Por qué? Sí, de hecho nosotros lo vemos cuando una persona empieza una dieta, ¿verdad? Está súper ansioso, más ansioso de lo normal, se le antoja absolutamente todo, lo que en un día normal sin dieta, por decirles algo, no se le antojaría, pero simplemente es ese estado mental en el que dicen estoy a dieta. Entonces, realmente está conectada la psicología con la alimentación de una manera increíble. De hecho, nuestro cerebro está conectado a nuestro sistema gastrointestinal, o sea, todo nuestro cuerpo, nosotros somos uno solo y los sistemas no están separados, sino todo está conectado, todo tiene una comunicación importante. Entonces, el tratamiento debe ser así, integral. Claro. Una cosa importante a mencionar ahí es que yo creo que hay que modificar también como las palabras que utilizamos en el tratamiento de cualquier adicción a la comida, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de dieta, el cerebro lo interpreta automáticamente como restricción. Y la restricción a lo que va a llevar a un adicto es al desborde. ¿Sí? Principalmente si me tengo que relacionar con la comida 5 veces en un día. Pero si nosotros hablamos de un plan alimentario, si nosotros hablamos de alguna manera aprender a comer diferente, si nosotros hablamos de los alimentos que son mis amigos y los alimentos que no son mis amigos, si nosotros hablamos de yo quiero comer para vivir y no vivir para comer, ¿verdad? Y empezamos a modificar cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la comida, las posibilidades de éxito son muy, 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 muy altas. En comparación con la restricción, con el castigo, con el que no bajaste, entonces no lo hiciste bien. Porque realmente cuando nosotros nos enfocamos en el peso, lo que estamos haciendo es promover los problemas alimentarios. La gente que tiene un problema con peso está tan pendiente del peso que en mi criterio lo que tiene es cortisol en su cuerpo. Y con cortisol no va a bajar de peso. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es súper, súper importante el uso de las palabras, la manera en que nosotros planteamos recuperar nuestra relación con la comida de una manera verdaderamente eficiente, el poder rediseñar, digamos, como el papel de la comida en nuestra vida, que es una cosa muy, muy importante, el poder sanar nuestra historia con la comida, ¿verdad? Porque lo que yo digo es, hay gente que no tiene sobrepeso, pero sin embargo atiende en la clínica, ¿por qué? Porque secretamente, ¿sí?, comen adentro de sus closets una caja de cereal todas las noches porque no aguantan la ansiedad, se laxan, hacen extremo ejercicio al día siguiente, etcétera. O sea, no solo vemos en gente obesa el problema alimentario. Entonces, al final es mucho hablar de la relación con la comida, es mucho hablar de qué representa la comida para mí, es mucho hablar qué emoción se satisface cuando yo me pongo en contacto con ciertos alimentos. Es hablar acerca de que hay miles de maneras de nutrirnos, digamos. A mí me pasa que escucho yo a la gente decir, es que me están quitando un placer. Y yo les digo,
¿cuántos placeres hay en la vida? O sea, caminar, ver un atardecer, escuchar una buena música, leer un buen libro. Si nosotros centralizamos nuestra única fuente de placer en la comida, pues por supuesto que lo que quiero es comer lo que me da placer, porque los seres humanos por naturaleza buscamos sentir placer. Pero si nosotros ampliamos el abanico de posibilidades en términos de cosas que nos apasionen, la comida verdaderamente nos sirve para nutrirnos, no solo para obtener placer. Y entonces empieza un cambio relacional importante que permite que nos mantengamos sanos. Me encanta esa explicación. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Marlene. Vamos a continuar hablando acerca de las adicciones porque realmente tiene que tener un abordaje integral y esto será en el siguiente bloque. Este segmento es presentado por Lintox. La adicción alimentaria es un trastorno que se caracteriza por un deseo incontrolable de ingerir alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Esta dependencia se debe en parte a que dicho alimento activa el sistema de recompensa cerebral de manera similar a las drogas. Ello genera la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, lo cual desencadena una necesidad de repetir la conducta. En Latinoamérica, estudios realizados en Chile reportan que 10% de estudiantes universitarios sufren adicciones alimentarias, mientras que en Brasil, 4% de adultos tienen el mismo trastorno. Aún así, los estudios sobre prevalencias de adicción alimentaria son escasos. Si usted se pregunta cómo debe ser el abordaje integral a las adicciones con la comida, al regresar de estos consejos de salud vamos a conocer la respuesta. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.